Amigos, muy buenas noches. Aquí nos encontramos aquí con nuestro amigo Alejandro Carrega. Hola, doctor. Y un servidor para empezar con nuestro programa de Verdades Divinas. Vamos a comenzar, Ale, si nos haces favor, con las preguntas que nos han llegado. Pregunta Rosa María. Según los juicios que ha nombrado por el trato que se le dé a la divina voluntad, pregunto, en el caso de los religiosos que a muchos les toca adquirir los conocimientos a escondidas, ¿también serán reos de la divina voluntad? Es muy difícil formar grupos de lectura o dar los conocimientos cuando hay más de ojos encima. No entendí mucho la pregunta. No, yo tampoco. Pero bueno, o sea, reos de la divina voluntad. Jesús habla de reos de la divina voluntad a todos aquellos que se oponen a su voluntad, que sirven de obstáculo, y sobre todo aquellos que no han querido difundir, ¿sí? Ese es en el donde él habla de se convierten en reos de la divina voluntad. Que en algunas grupos religiosos, o sea, tengan que leer a escondidas, bueno, en términos generales yo diría que no habría problema, siempre y cuando, o sea, que no vaya en contra de la obediencia. Si la obediencia en la comunidad es no leer, Luisa, bueno, el problema es que tienen voto de obediencia y necesitan cumplirlo. Si no hay una prohibición directa, pero tampoco hay un permiso para leer, pero no hay una prohibición directa, bueno, se puede leer y probablemente a escondidas para no generar problemas. Está bien, no creo que haya nada de malo. Lo otro sí no entendí. Dice, es muy difícil formar grupos de lectura o dar los conocimientos cuando hay más de ojos encima. Yo creo que cuando tiene uno que esconderse. Cuando tiene uno que esconderse, yo diría que siempre y cuando no estemos sujetos a un voto de obediencia, como sería que en la religión, en términos generales, yo puedo formar en mi casa un grupo de lectura, no importa quién vaya, quién diga, quién vaya a espiar, y que nos vayan a acusar con quien nos quieran acusar, ¿sí? No hay problema, porque sabemos, y esto ya lo dijimos aquí en algún programa, que primero, el leer, la prohibición de leer revelaciones privadas se quitó desde cuando estaba Paulo VI. El magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia, nos dan la libertad de reunirnos para leer cualquier cosa, incluso revelaciones privadas, siempre y cuando sirvan para el crecimiento espiritual de las personas. Así que yo no me preocuparía porque haya ojos encima de nosotros que nos vayan a espiar, que nos espíen. Si yo no tengo un voto de obediencia, nadie me puede prohibir leer. ¿De acuerdo? Sí. Y no estaríamos entrando en ningún momento en desobediencia con nadie. Porque si la iglesia me lo permite, entonces el párroco o el sacerdote no me lo puede impedir. Dice Felipe de Jesús, ¿alguno de los escritos de Luisa habla sobre Judas Iscariote? Sí, o sea, indirectamente sí, no directamente sobre él, pero sí dice que muchos de sus sacerdotes se vuelven como Judas, o sea, traición a él y traición que quizá también lo quieran como eliminar. Pero una referencia así directa, hablando de Judas, yo no recuerdo. No sé si tú recuerdes, Ale. No, tampoco. Sí. ¿O tú? Por eso en las horas de la pasión no, pero en los escritos de Luisa, no. En las horas de la pasión, bueno, tiene que tocar la parte de la traición y ahí sí lo habla directo, ¿no? Dice José Luis, Dios, tú no nos necesitas.
Se dijo hoy en la adoración. Usted dijo, doctor, alguna vez que sí nos necesita. ¿Cómo lo acomoda? Bueno, esto es, necesitamos entenderlo con mucha calma. Dios no tiene necesidad de nada, absolutamente de nada, en su adintra. O sea, dentro de Él, en esa relación de la Trinidad, o sea, Dios está completo, no hay absolutamente nada que pueda necesitar. Pero en el adextra sí necesita, porque la idea de Dios es repetir su vida completa, pero en el adextra, y para eso requiere de una criatura. Y la criatura fue creada libre, o sea que tenemos la facultad de escoger, porque no podríamos recibir la vida divina si no somos igualitos que Dios, y Dios es libre. Así que nadie me puede forzar. Por lo tanto, Dios requiere de mi aceptación para repetir su vida. Así que en el adextra, Dios me necesita para repetir su vida. Podría servir de ejemplo un hombre o una mujer que pueden vivir perfectamente toda su vida, pero quieren formar una familia y buscan a la otra persona y tienen hijos y se reproducen. Si lo pudiéramos comparar a ese matrimonio, porque la finalidad de Dios es el multiplicar su vida, y para multiplicar su vida requiere de una pareja, ¿no? Dice José Luis, puede decirse que al expulsar del paraíso a Adán es misericordia divina para que Adán y su descendencia no viviera para siempre sin Dios. No, el expulsar a Adán del paraíso era para que no fuera a alargar su mano y comiera del árbol de la vida. Lo que parece como algo muy simple, pero es algo que necesitamos reflexionar mucho. El árbol de la vida está representando a Jesús, pero Jesús, humanidad, o sea, viene posterior a Adán. O sea, pero de todas maneras, de alguna forma, de alguna manera estaba Jesús en Adán, porque nadie puede vivir en la divina voluntad si no tiene la vida real de Jesús en él. Y eso es dicho por Jesús a Luisa, le dice, nadie puede vivir sin mi vida real en el alma. Por lo tanto, el hecho de sacarlo del paraíso es varias razones. Primero, ya no tiene las características que Dios le puso para vivir en unión con Dios. Segundo, para evitar que coma del árbol de la vida que estaba plantado también en el centro del paraíso. Y que no se revierta el castigo, porque ahora el hombre tiene que aprender. El hombre tiene que pedir todo este reino perdido, tiene que irlo consiguiendo con sus actos, con sus peticiones, para que el hombre entienda lo que está recibiendo. ¿Sí? Así que no es como misericordia de Dios para que no viva siempre en lejanía, sino es justicia de Dios para que el hombre aprenda, para que el hombre no pueda alimentarse de lo que debería de haberse alimentado, y para que el hombre tenga que hacer el esfuerzo de pedir al Redentor. Dice Marta, ya no me siento cómoda haciendo el rosario diario como siempre, pero tampoco estoy preparada para hacerlo desde la divina voluntad. ¿Qué hacer? Mire, siga con su rosario normal. Póngalo, trate de ponerlo en la divina voluntad. Trate de poner toda su atención en cada palabra, de las Aves Marías o de los Padres Nuestros, y que sea la divina voluntad quien venga a decirlo en usted.
trate de hacer una pequeña meditación sobre el misterio. Incluso dentro de los escritos de Luisa, o sea, hay meditaciones pequeñas sobre los misterios del rosario. Podría usar esas meditaciones al principio antes de que aprenda esta forma del girar en los misterios del rosario. Entonces no se apure, siga rezando su rosario como lo ha rezado siempre, pero poniendo la intención de que sea la divina voluntad quien lo está haciendo. Y tratando de meditar. Si en un momento dado usted se detiene en la secuencia de las Aves Marías por estar meditando, que Dios le empiece a dar material para meditar, no se apure, siga meditando, aunque el rezo del Ave María se suspenda. O sea, estamos en esa transición de rezo. Dice de Chile, en el libro de la Reina del Cielo indica que la Virgen le enseñará a Luisa a vivir en la divina voluntad. ¿Es lo mismo para nosotros? Así es. Hemos estado insistiendo mucho en la actualidad debido a ciertas predicaciones que hay por ahí diciendo que lo de Luisa, que todo esto es para Luisa y no es necesariamente para nosotros. Estamos totalmente en contra de esta forma de verlo y estamos tratando de que entendamos que esto que la Virgen y que Jesús nos van dictando, nos van sugiriendo, es para nosotros. Y la prueba es, por ejemplo, si usted lee con detenimiento La Reina del Cielo, siempre verá que es María quien le dice a Luisa, es que esto es para que tú hagas y junto contigo todos los demás. O sea, nunca nos deja aparte. Y en los escritos ya en el libro del cielo es mucho más específico porque nos lanza a todos a vivir en este ambiente, pero cumpliendo las normas que nos van poniendo. Dice Gabriela, Luisa muere aproximadamente 50 años antes del 2000 y creemos que el demonio va a ser atado por un tiempo, 1000 años en el Apocalipsis. Y lo vemos como el reino de la divina voluntad en la tierra, y en las revelaciones de Catalina Emmerich dice que el demonio va a ser liberado 50 años antes del 2000. ¿Cómo va a ser atado y liberado al mismo tiempo y por los mismos años? Bueno, aquí necesitamos aclarar varias cosas. El magisterio de la Iglesia nos dice que este milenarismo, esos 1000 años en donde el demonio va a estar atado, no se puede enseñar con seguridad, para empezar. Lo mismo da si son 1000 años o son 20,000, no importa. El punto es, ¿quedará encerrado sí o no? Y luego, ¿quedará liberado sí o no? Según la profecía del Papa Pío XII, ¿no? No, es el que tuvo la visión diciendo misa, León, no recuerdo para qué le digo, y luego nos critican porque nos equivocamos en el nombre. Bueno, o sea, está él diciendo misa, y en un momento dado, o sea, tiene una visión, queda estático, queda en un éxtasis. Cuando regresa, lo primero que hace es compone en la oración aquella San Miguel Arcángel, que se decía siempre al terminar la misa, porque tiene una visión en donde se le da a conocer que el demonio va a ser liberado, y que va a durar 100 años en libertad para dominar al mundo. Prácticamente estamos en el transcurso de ese tiempo. Después de este tiempo tendrá que venir un tiempo de purificación de la humanidad, donde Dios tendrá que purificarnos por medio de la purificación de esta
sucesos que van a venir, que son anunciados por la Virgen y también por Jesús, en que habrá grandes castigos, grandes males para el hombre. Entre uno de esos males está el anticristo, ¿sí? Está un gobierno a nivel mundial, que será un gobierno tiránico y donde habrá persecución para los cristianos. Y después el demonio será encerrado cuando Dios venza aquello, cuando todo el demonio sea totalmente vencido. Ahora el demonio quedará encerrado. Dice en el Apocalipsis que serán 1000 años. Pero repito, el magisterio de la Iglesia nos aconseja no tomarlo en forma. Esos 1000 años será una época de paz, una época de gran bonanza para el hombre que viva en la tierra. La naturaleza será muy pródiga, muy magnánima con el ser humano. ¿Cómo quedará encerrado el demonio? O sea, ¿lo encerrarán en algún lugar? Yo en lo personal yo pienso que no, esto es idea mía. ¿Por qué? Porque si lo encierran, entonces el día del juicio final se le va a armar una adiós tremenda. Porque todos los que lucharon contra el demonio le van a decir, ¿sabes qué? Eres injusto. Porque a nosotros nos permitiste que nos hiciera la guerra y sufrimos mucho por esto y muchos se condenaron por esto. Ya sabemos que no es exactamente el demonio el que lo hace, sino es la voluntad humana, pero la voluntad humana asusada por el demonio. Entonces dice, y a estos otros que vivieron durante ese tiempo no los pusiste en batalla. ¿Qué querrá decir entonces que quedará encerrado? Imaginémonos que todas las criaturas viven en la divina voluntad. Por lo tanto, el demonio no tiene acceso a ellas por ser la vida divina. Y llegará con uno y querrá tentarlo, querrá hacer su obra, pero no podrá, porque estará defendido por la armadura de la vida divina. Se irá con otro y será lo mismo, y con otro y lo mismo. Por lo tanto, quedará encerrado, pero afuera. Ya no tendrá la libertad de penetrar en el interior de las almas. Y eso es a lo que se le llama ese quedará encerrado. O sea, quedará inutilizado, diría yo, para poder actuar. Y luego Jesús dice que su reino va a durar 40 siglos. Y eso nos lo dice en Luisa. 40 siglos, ¿a partir de cuándo? Probablemente sea a partir de la resurrección, que es cuando Él aparece nuevamente en este mundo, pero aparece ya en forma gloriosa. Y empieza a reinar, sí, pero en un reinado que tiene que ir evolucionando poco a poco. Y ahorita estaría como en la culminación de esa formación de ese reino. Llevaríamos 2000 años, llevaríamos 20 siglos. O sea que quedarían todavía 20 siglos más. Si no es desde ahí, si es desde Luisa, que es donde se establece el reino ya para todos los que salimos de pecado original, entonces estamos empezando un periodo de 4000 años, o sea, 40 siglos. ¿Desde cuándo? No importa. ¿Cuánto será? Bueno, eso sí lo tomamos al pie de la letra, dice 40 siglos. No nos preocupemos, de una o de otra manera no lo vamos a ver. O sea, eso lo vamos a ver desde el cielo, sí. Pero sí entender que en el demonio quedará encerrado durante X tiempo, ya vimos la manera, fue soltado a partir de este papado y 100 años que en donde ha hecho el demonio lo que ha querido con nosotros. Y ahora vendrá la parte final de toda esta dominación, que es Jesús dominando, venciendo este mal a través de una purificación de la humanidad. Dice
Podría ser que nos hable del amor divino versus amor humano y las verdades divinas que tenemos que conocer, entender y usar para saber la diferencia y así descartar de nuestros pensamientos, palabras y obras las que son con amor humano que hacemos y que a Dios no le interesa, escucha y le aburre. Y Dios es amor y por eso no le gusta nada de lo humano. Por eso el amor humano es el amor hacia la criatura o hacia la cosa. O sea, amar a la criatura o a la cosa. El amor divino es amar a Dios en la cosa o en la criatura. Creo que es relativamente sencillo, ¿no? Por eso María dice que ella nunca amó a nadie con amor humano, o sea, nunca amó a alguien por ser a ese alguien. Nunca amó a una persona por la persona, sino por Jesús o por lo que aquella persona llevaba de Dios en ella. Dice Lucy, tengo una inquietud, estoy leyendo los libros, haciendo las horas de la pasión, las lecciones de María, pero estoy alejando o acercando a la divina voluntad al hacer eso. No, pues se está acercando. O sea, para llegar a vivir plenamente en la divina voluntad, necesitamos conocer quién es la divina voluntad, cómo actúa la divina voluntad y qué es lo que produce en la criatura y qué es lo que cuando la criatura vive, qué le pasa a Dios cuando la criatura vive. Así que va bien, siga adelante, por favor no se detenga. Dice de Chile, se dice que Luisa ya hizo todo para el reino. ¿Qué nos falta a nosotros para que sea una realidad aquí en la tierra? No sé si va unido con la siguiente. ¿Se puede inferir que estamos en el fin de los últimos tiempos? Ya es otra pregunta. O sea, ¿qué nos falta? Vivir en él. Jesús lo pone y dice que para Luisa, a ella le tocó junto con Jesús construir. Y que hay mucho más, se trabaja mucho más cuando se construye que cuando se llega a habitar. Vamos a poner de ejemplo un edificio, un condominio. Los que edifican trabajan mucho, Luisa y Jesús. Nosotros llegamos, nos gusta el edificio, nos gustan los departamentos y decimos lo compro. Entonces lo único que necesito hacer es visitarlo, conocerlo, que me guste y decirlo compro. El precio es mi voluntad. Dice, él mismo de Chile dice, ¿se puede inferir que estamos en el fin de los últimos tiempos, dado que el don de la divina voluntad se está dando a conocer? Podemos decir que estamos en los últimos tiempos, sí. En el fin de los últimos tiempos no sabría decirlo, o sea, eso es algo que solamente Dios lo sabe. No hay nada que nos pueda asegurar que estamos entrando, que vamos a la mitad o que vamos al final. Lo que sí podemos asegurar es que la divina voluntad es el final de esta etapa, porque es cuando la criatura penetra en el reino, cuando la criatura llega realmente a vivir en ese reino. Que ese reino ha sido anunciado desde hace mucho, de forma indirecta, el triunfo de los corazones de Jesús y María. O sea, es esto, es el reino de la divina voluntad. Así que, ¿en qué etapa vamos? ¿Quién sabe? A lo mejor todavía ni siquiera entramos, pero Dios está preparando todo para que las criaturas conozcan el reino, se animen a querer vivir, aprendan cómo se vive y lo empiecen a practicar para que cuando venga el tiempo de la purificación, en ese momento estas criaturas sirvan de apoyo a la justicia para no destruir totalmente y sobre todo para darle a las criaturas todo lo necesario
para que se puedan convertir o que puedan arrepentirse y pedir perdón por todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Él mismo pregunta, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la enseñanza de la divina voluntad? Iluminándonos, dándonos la luz para entender y sobre todo comunicándonos todo lo que Él contiene, que ese es el reino. Él nos va a comunicar la vida divina. Luego, Liz nos platica un sueño que tuvo, que ya lo leí el miércoles pasado. Quería ver si lo podíamos interpretar, pero sí, ya se lo conté el miércoles pasado y no se nos ocurrió. Bueno, esto es lo que decíamos, o sea, interpretar sueños totalmente imposible, no tenemos ese don, y pueden ser 1000 cosas, o sea, no es problema. Yo lo único que le diría es no se preocupe. Sea de Dios, no sea de Dios, sea un aviso, una premonición de algo, o sea simplemente un sueño elaborado por su mente, no importa. Si es de Dios, esto lo más probable es que se vaya a repetir o se vaya a cumplir algo en donde usted vaya entendiendo qué quiso decir el sueño. Si no es de Dios, simplemente quedará como algo que soñó y nada más. Lo importante es no darle importancia, porque eso es regresarse a su voluntad. Dice Miriam, ¿cómo poder vivir en divina voluntad durante la Sagrada Eucaristía si desde el comienzo de ella se ofrece por peticiones de la comunidad y casi todo es totalmente diferente a la misma divina voluntad? El corazón de la Eucaristía, el corazón de la misa es la Eucaristía. El corazón de esta misa es el momento de la consagración. Todo lo demás es la preparación, o sea, empieza con el acto de arrepentimiento, con el acto de confesarse pecador. Y bueno, lo podemos utilizar desde la divina voluntad, tomando el papel de Jesús en el momento que es bautizado por Juan Bautista. Juan el Bautista, o sea, su bautismo no era un bautismo sacramental, no perdonaba los pecados, simplemente era un rito donde la criatura se confesaba abiertamente pecador. Llega Jesús y Juan el Bautista le dice, oye, es que tú no. Y le dice, es necesario que tú lo hagas, así que hazlo. ¿Por qué es necesario? Porque yo estoy representando a toda la humanidad. En aquel bautismo de Jesús, en aquella inmersión que hace en el río, en el Jordán, ahí está tomándonos a todos nosotros y todos nosotros estamos recibiendo junto con Jesús esas aguas que están indicando el reconocimiento mío de cada uno de nosotros, un mío de cada uno, diciendo soy pecador. Por eso era justo, era necesario que se hiciera para que Jesús emprenda su vida ya de redentor, ya abiertamente a la luz del mundo, pero habiéndose reconocido pecador. Dice Miriam, desde la divina voluntad, el maquillaje debe ser abolido. ¿Y cómo puedo hacer para vivir en pobreza absoluta? No es que se despoje de todo lo suyo. Si se quiere despojar, bueno, aquí estamos para recibir. no es un chascarrillo. O sea, no se trata de despojarse de lo que tiene. Se trata de que no dependa de lo que tiene. Se trata de que toda su confianza, toda su riqueza la ponga en Dios. Lo que Dios le permita tener de bienes materiales, bueno, se los permite tener para usted y para que los use en favor de sus hermanos. O sea, una de las cosas más grandes que existe en este mundo
es la interrelación que hay entre las personas. Forzosamente hay unas palabras de Jesús que dice que es necesario que haya pobres. Claro, porque si no hubiera pobres, se le quitaría la posibilidad al rico de ejercer la caridad, de dar, de compartir. Y si no hubiera esa caridad, se le estaría negando al pobre la posibilidad de ser humilde. ¿Sí? O sea, es una interrelación. Entonces, no se trata de despojarse, se trata de no ambicionar, de no depender, porque es muy fácil para el rico materialmente, es muy fácil el abandono. Decir, no, yo abandonado en Dios, totalmente en Dios. Y claro, teniendo un colchón atrás que le permite no preocuparse por nada. Para el rico es tan difícil salvarse que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Pónganlo como quieran, no importa la interpretación que hagan de eso, pero lo único importante es que para el rico es difícil salvarse, difícil. ¿Por qué? Porque confía en su riqueza, porque ¿cómo diríamos? Se posesiona de su riqueza y es difícil que la quiera compartir. No es imposible, pero entender que Dios le dio la posibilidad de poder tener eso. Y todo el mundo dice, no, Dios no me dio, yo lo he formado. Perdón, pero la capacidad de negociar, la capacidad de poder, no sé, planear un negocio, hacer algo para tener dinero, eso no se lo hizo la persona. Eso es un don que Dios les ha dado. Y les ha dado ese don precisamente para eso. Y el tener para compartir, el tener para remediar las necesidades del pobre. Y casi siempre el pobre es rico espiritualmente para compartir su riqueza con el rico que es miserable en forma espiritual. Ese es ese movimiento de dar y compartir. No hay que sentirse mal por ser pobre y necesitar que le den, porque el pobre tiene esa riqueza espiritual que la puede compartir y se puede dar al otro que no tiene. Pregunta ella misma, Miriam, de que si debe ser abolido el maquillaje y la ropa y todo accesorio de vanidad. Todo depende de cómo lo use. Lo usa por soberbia, por vanidad, por ser más atractiva, por todo eso. Ahí yo pienso que estaría mal. Lo usa para verse arreglada, para presentarse más o menos bien ante su familia, ante un trabajo, ante la sociedad, pero no lleva esa motivación de soberbia, de vanidad. No hay problema. Pregunta José Luis, ¿puede pensarse que los actos más humildes como el del afanador son más apreciados en la divina voluntad, por aquello de los últimos serán los primeros? Habíamos mencionado, creo que en el programa anterior, que es más valioso, mucho más valioso, el acto de un parpadeo de un mendigo, de un indigente, que el acto de fundación de alguna orden religiosa o de grandes monumentos o de grandes obras materiales de alguien que no está en la divina voluntad, porque uno es un acto divino y el otro es un acto humano. Aquí ya no hay que medir las obras en cuanto a la parte material, a lo que se ve, sino las obras en cuanto a lo espiritual. ¿Qué es más grande? La obra, no sé, lo que ustedes piensen de cualquier santo, ¿qué es más grande? La obra de ese santo, todas las fundaciones que hizo Santa Teresa, que fueron, no sé, 100 y tantos monasterios, una cosa así, o el hecho de una consagración de un sacerdote en una iglesita en la sierra. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande?
Lo que se haga en divina voluntad. Esa consagración, porque ahí es una vida divina, lo otro son cosas materiales. Entonces, vamos a cambiar nuestro enfoque. Todas las obras en la divina voluntad es vida divina. Esas son las obras grandes que Dios agradece. Dice Marta, en el volumen 658, Luisa se quejaba de la privación. En la parte 2, Jesús le dice que la privación vivifica la divina voluntad. ¿A qué privación se refiere? A la privación de Él. O sea, Jesús le va a ir enseñando a Luisa poco a poco que la divina voluntad es más grande que su presencia sensible y que incluso su presencia sensible le sirve de estorbo para el adentrarse, lanzarse de lleno en la divina voluntad. Entonces, el hecho de la privación es primero un sufrimiento divino, porque se está privando de Dios. No es un sufrimiento de privación de algo humano, sino es una privación de Dios. Y segundo, le sirve para ir encontrando en la divina voluntad todo lo que está aparentemente perdido en la parte sensible de ella. Dice de Chile, ¿qué hacer con el dolor de los pecados pasados? Resulta difícil olvidar si el demonio está permanentemente acusándonos. Perdón, pero eso es una tentación del demonio y cada quien decide si acepta o no acepta esa tentación. Si yo tengo la seguridad de que lo confesé, de que fui perdonado y que se me otorgó ese perdón por medio del sacerdote, el admitir la tentación del demonio es admitir que el perdón de Dios no es suficiente. Es darle más valor a la tentación que al perdón. Es darle más valor al demonio que a Jesús. Perdón, no se dejen vencer. Esa es una tentación. Desprécienlo. El demonio no resiste el desprecio de una criatura que él cree inferior. Él es el padre de la soberbia. No le hagan caso. Dice José Luis, ¿cómo entender el desapego en el sacramento del matrimonio siendo una misma cosa? No entiendo hasta que la muerte los separe. Y yo no entiendo qué quiere preguntar. Yo creo que lo que está hablando es que en el matrimonio se vuelven una misma cosa. Una misma carne. Una misma carne. Entonces, ¿cómo sería el desapego? Bueno, es que el desapego, ¿qué debo ver yo en mi esposa? No debo ver a la mujer que yo quiero, no debo ver a la mujer que me llevo bien con ella, no debo ver a la mujer atractiva, no debo ver a la madre de mis hijos, no debo ver nada de eso, debo ver a Jesús. Debo ver a Jesús, que es mi compañero, a través de mi esposa. Debo ver a Jesús, que es quien vivifica toda nuestra relación y que la hace fructífera, dándonos el fruto de esa relación, que son los hijos. Debo ver a esa compañera que me acompaña en el transcurso de mi vida, que me ayuda, que me sostiene, que me fortifica, pero que es Jesús en ella, ¿sí? Claro, para esto debo tener una compañera que comparta las mismas ideas y las mismas creencias que yo. Si no las comparte, entonces lo que voy a encontrar en mi compañera es la cruz que Jesús me da. Y por lo tanto también debo amar la cruz, igual que Jesús amó la cruz. ¿Sí? No se trata de desapegarme de la persona, o sea, de separarme. Se trata de desapegarme de la persona sin Jesús. Entonces yo debo encontrar a Jesús en ella y así podré cumplir lo que le pide a Luisa.
que le dice, después de haberte desapegado de todo, ahora hemos quedado solos en el mundo, como si nada más tú y yo existiéramos. Efectivamente, porque si yo veo en todos a Jesús y amo en todos a Jesús, en el mundo no va a haber más que Jesús y yo. ¿Sí? Sí. No sé si esto... y ahora hasta que la muerte los separe, por supuesto, porque el sacramento del matrimonio, esa unión indisoluble que nada la puede disolver, esa unión es para aquí, para esta tierra, para darle a la familia esa cohesión de la familia celestial y para darle a los descendientes la seguridad y el apoyo de una familia completa, no una familia destrozada. La separación de hombre y mujer en una familia destroza la mente y la psique del niño. O sea, lo deja en una carencia enorme de amor y de una referencia de lo que él es y de lo que el sexo diferente debiera de ser. Estamos fragmentando la integridad espiritual de esos niños. Dice, ¿puedo consagrar mi noviazgo a la divina voluntad? Con el consentimiento de mi novio, ¿tendría alguna repercusión en especial? Por supuesto, porque puede ponerlo en unión con la unión de María y de José, en donde María y José se confiesan así mutuamente su deseo de ser vírgenes y ellos aceptan eso y lo viven hasta el final. En usted es simplemente póngalo en función de decir, consagro mi matrimonio, mi noviazgo a la divina voluntad para vivir, para que sea la divina voluntad quien lo viva. Y si se realiza o no se realiza, bueno, eso ya dependerá. Pero de que va a tener repercusiones, por supuesto que las va a tener, benéficas, siempre benéficas. Dice Lilia, Jesús dijo que su manera de hablar fue siempre sencilla, tanto que le hacía comprender a doctos y a los más ignorantes. Entonces, ¿por qué a veces no entendemos las Santas Escrituras? Y cuando empecé a leer los escritos de la Divina Voluntad no le entendí, yo sentí que menos le entendía. Decía no entendí nada, pero me gustó algo en mi interior que me decía que esto era algo grande. Uh-huh. Y una persona me dijo, tú lee aunque no entiendas, después te dará el entendimiento. Y así fue, perseveré, aquí estoy disfrutando a Jesús de sus verdades y tratando de ponerlo en práctica. Pero porque yo no entendí ni a las Santas Escrituras. Perdón, yo le diría que sí entendió. Y tan entendió que siguió. O sea, no entendió en la parte exterior, pero su alma sí entendió que esto era lo que ella necesitaba y por eso se siguió sintiendo atraída hacia esto. Y eso es lo que la animó a seguir en esto. El entendimiento de su mente, ese viene después. Lo importante es que su espíritu, su alma, entendieron. Así que no diga que no entendió, sí entendió. Y felicidades, porque entendió muy bien. Dice Rita, doctor, tengo 2 hijos adolescentes, ellos crecieron los primeros años yendo muy seguido a la iglesia, pero después ya no fuimos por varias cosas, nos íbamos de vacaciones y por tareas y porque había cosas que no me gustaban, cómo se llevan, y yo realmente me sentía muy mal y sentía que solo iba a criticar. Sentía que esto no le era agradable a Dios y fui decayendo poco a poco. En otras palabras, creo que no les mostré un Dios de amor a mis hijos y ahora ellos quieren escuchar toda clase de música y quieren hacer cosas que todos los demás adolescentes hacen. Y cuando los trato de corregir no les gusta y dicen que los deje. Y hasta creo que solo van a misa porque no los moleste. Porque si por ellos fuera, no irían más. ¿Cómo puedo vivir esto desde la divina voluntad? Ofreciendo todos sus actos, ofreciendo todo lo que usted hace en favor no solo de sus hijos, sino de todos aquellos que están como ellos.
y pidiendo lo único que la divina voluntad puede pedir, el reino para ellos. ¿Por qué hay que pedir el reino para los demás? Porque en el reino está el conocimiento, en el reino está la luz para entender, en el reino está la fuerza para sostenerse, para perseverar. En el reino está prácticamente todas las gracias que son necesarias para llegar a entender. Y esta es una lucha que se va a entablar, pero no en el exterior. El joven, cuando llega a una edad, cuando ya es adolescente o ya un adulto joven, desgraciadamente se vuelve rebelde. Vivimos en un medio tan tremendo que jala mucho, pero la divina voluntad, no desconfíe de ella. Usted sumérjase en esta divina voluntad, actúe en la divina voluntad, ofrezca todo en la divina voluntad para rehacer los actos de ellos y para pedir el reino para todos. Jesús le promete por este medio que le va a dar las más grandes conversiones. ¿Cuándo? No importa que se las dé. Que ninguno de los suyos se va a perder. Esa es la mejor seguridad que podemos tener. Que de una o de otra manera, todos los que nos pertenecen estarán con nosotros en el cielo. Dice Lourdes: llevo un año leyendo los libros de Luisa y tratando de orar como Jesús, aunque me cuesta. Mi pregunta es si puedo hacer la coronilla de la Divina Misericordia, fundiéndome en Jesús y luego colocando la humanidad entera a los pies de Jesús para la conversión de los pecadores y la salvación de las almas, y luego continúo con la coronilla normal. Lo mismo que decíamos con lo del rosario, o sea, si es mucha la dificultad por orar como reza Jesús, no importa, rece lo que usted acostumbra a rezar, póngalo en la divina voluntad, pero siempre trate de darle vida a la divina voluntad en lo que está haciendo, en lo que está rezando. Y será la misma divina voluntad quien la vaya sacando de ahí y la vaya introduciendo en la forma, en los modos que ella quiere que usted lleve a cabo ahora su oración. Dice Rosa María: en la divina voluntad no es aceptable hacer misas u oraciones de sanación, y lo acepto. Pero a partir del minuto 33 de este programa, dice, se habla de las divisiones con el Creador que se forman en nuestro interior, hasta llegar a ocultarlas en el inconsciente, haciendo que por su causa nos haga daño la naturaleza. Ahora pregunto, ¿cómo hacer en la divina voluntad para superar estas dificultades internas? ¿O esto es insuperable? Bueno, decíamos en ese programa que lo que causa toda esta fragmentación en el interior es el haber perdido la integridad, el don de la integridad con Dios. O sea, Dios no tiene estos problemas. Y si Dios era uno con la criatura, y la criatura formaba unidad con Dios, forzosamente la criatura no tenía todo esto, ¿sí? No tenía problemas interiores, no tenía problemas psicológicos, no tenía nada, crisis generacionales, crisis de identidad. Todo eso es producto de la voluntad humana que se quedó sola ante un mundo que no entiende, que no conoce y que la supera infinitamente. ¿Cuál es el modo de poder solucionar esto? Volver a tener esa integridad con Dios. ¿De qué manera se logra esa integridad? Bueno, ahora tenemos el remedio perfecto, que es obteniendo en nosotros a la divina voluntad, que es la que nos forma una sola cosa con Dios. Y eso se logra a través del amor. Y el amor a Dios se logra a través del conocimiento. Por lo tanto, ahorita en este momento tenemos la manera
de conocer cada vez más a este Dios, a este Jesús, y eso nos va a ir haciendo confiar más en Él y amarlo más, y el amarlo es poseerlo, y entre más lo poseamos, más iremos cerrando esa brecha que existe ahora entre la divinidad y nosotros, y llegaremos probablemente a integrar otra vez. El cemento de la divina voluntad reparará todas las fracturas que tenemos en nuestro interior y nos volverá una sola cosa con Jesús. Dice Carlina: me gustaría saber sobre la toma de decisiones en la divina voluntad, elegir entre varias opciones. ¿Cómo saber lo que Dios realmente quiere y me está pidiendo en divina voluntad? Cuando se vive en la divina voluntad, lo que hace Dios hace la criatura, y lo que hace la criatura lo hace Dios. Escoja de acuerdo al momento, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la situación, y sobre todo, escoja aquello que no esté en contra de Dios. Y con eso estará usted escogiendo lo que Dios quiere. Dios va a querer escoger lo que usted escoja. Hay que irnos haciendo a la idea de que Dios va a poner en nosotros su voluntad, su inteligencia, su memoria, y vamos a empezar a actuar con ellas. Por lo tanto, lo que pensemos, lo que decidamos, es lo que Dios está queriendo pensar, o lo que Dios está pensando y lo que Dios está decidiendo. Suena increíble, pero así es. Dice Dora: al morir el alma va al cielo, ¿es volver al adintra de Dios o el adintra solo corresponde a la divinidad? Por eso, el adintra de Dios es la relación íntima entre las tres divinas personas. Eso es de Él. Y existe un cielo, existe una convivencia con este Dios, una vivencia de este Dios, pero siempre será en el adextra. El adextra de Dios es Jesús. ¿Sí? O sea, todo fue creado en Él, por Él, para Él. Este adextra de Dios es la humanidad del propio Dios, y esta humanidad es la que nos va a brindar primero un cielo de su humanidad, que tendremos que irlo conociendo, tendremos que ir viviendo este cielo. Y dice, cuando ya hayan completado tiempo, periodo, como quieran llamarlo, entonces pasarán al cielo de mi divinidad, pero es en el mismo Jesús, ¿sí? O sea, vamos a estar viviendo en Él, y como Jesús es inseparable del Padre y del Espíritu Santo, por lo tanto estaremos viviendo siempre, o más bien la Trinidad estará viviendo siempre en nosotros, porque a Jesús lo tendremos siempre en nosotros, no fuera de nosotros, sino en nosotros, formando una sola cosa. Porque es la única manera en que la criatura puede tener vida divina, y en el cielo solamente existe vida divina, no existe vida humana. Así que esta sería como la relación que habría en el cielo. Dice Gabriela: en las revelaciones de Daniel dice que en el fin se suspenderá el sacrificio diario y se instalará el horrible sacrilegio. ¿Tiene que ver esto con la divina voluntad? ¿Y si algún día suspenderán la misa? Bueno, se habla de suspender el sacrificio, sí. Probablemente estos son simples conjeturas, por favor no lo tomen así. O sea, no dice nada, en Luisa no hay nada de esto, pero probablemente la Eucaristía se omita, no de quitarla, pero de modificar de tal manera todo lo que lleva a la consagración, las palabras, la forma, en que ya no se cumpla, porque para que haya una verdadera consagración se necesita con las mismas palabras que Jesús dijo.
Si se quitara o se cambiara eso, ya no habría consagración. Entonces eso sería el quitar aquello. La divina voluntad, bueno, vendrá el horrible, ¿no? Según dice. Horrible sacrilegio. El horrible sacrilegio, que es el deformar no sé, bueno, ese sacramento y no permitir que haya más esta presencia de Jesús eucarístico. Siempre la Iglesia tendrá que volver a las catacumbas. Está profetizado y está en el mismo catecismo de la Iglesia que la Iglesia tendrá que sufrir su pasión, al igual que Jesús, y que llegará casi a morir. Nunca morirá, casi a morir. Y después vendrá una regeneración, una renovación de esta Iglesia, y que lo más probable es que esta renovación sea a través de la divina voluntad, de acuerdo a los escritos en donde hablan de una mujer noble que es golpeada por sus propios hijos, que está en agonía, y que un joven, que es Jesús, sube a Luisa a la cabecera de aquella mujer, o sea, en la cama donde está, y le pide que no se baje, que siga ahí para fortificar a aquella mujer. Luisa se baja porque quiere ayudar, pero en el momento que se baja empiezan los estertores ya de muerte. Llega otra vez el joven y le dice, no te bajes, y la vuelve a subir, y en ese momento la Iglesia se calma y empieza a mejorar. Entonces, lo más probable es que la renovación de la Iglesia sea a través de los escritos y de la revelación de Luisa. En términos generales, una vez llegando a esto, uno de los puntos es la presencia del anticristo, o sea, de ese personaje que va a venir a hacerle la guerra a Cristo. Pero, de todas maneras, siempre será el triunfo siempre será de Dios. El triunfo será a través de las almas que lleguen a vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Si se acuerdan del Apocalipsis, el que vence esto es el jinete que va en caballo blanco, que dice victoria, y con la espada que sale de su boca vencerá al dragón, vencerá a este personaje. La espada que sale de su boca es la palabra, y esa palabra es la que va a derrotar. ¿Cómo? A través de las personas que quieran vivir aquello y que quieran transmitirlo, porque son los actos de las personas que viven en la divina voluntad los que van a penetrar en las almas de toda la humanidad para convertirlas. ¿Sí? Dice Felipe de Jesús, escuché a un sacerdote decir que Luisa le preguntó a Jesús por el estado de Judas, y le contestó que no le decía porque luego se abusaría de su misericordia, pero no dijo en qué libro, cómo lo busca. Eso no es cierto, eso no existe en Luisa, así que es una equivocación o una mentira piadosa. Eso de que se abuse de su misericordia, perdón, pero esto va a mucho más allá, porque ahora en la actualidad se piensa que Dios perdona a Judas, y que en algún día Judas será perdonado y será restituido al lugar que le corresponde, porque se piensa que Judas fue predestinado a ser el traidor y que como actor de una obra teatral le salió perfecto el papel, entonces se merece un Oscar. Se merece el Oscar por el mejor actor porque le salió perfecto. No, todo esto es total y absolutamente, no sé cómo decirlo, bueno, lo voy a decir, falso, pero es satánico. Porque es poner a Dios primero como mentiroso. Porque se dice que hay pecados, hay culpas que no se perdonan ni aquí ni allá. ¿De acuerdo? Y una de esa culpa es el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es el desconfiar de la misericordia y del perdón de Dios.
Y Judas se mata porque pensó que ni su pecado ni Dios lo perdonaba. Por lo tanto, Judas está condenado, sí, eternamente. Nunca será perdonado, nunca. Por lo tanto, eso que dice que se abusaría de su misericordia, nos está dando a entender que si de todas maneras van a perdonar a Judas, hombre, vamos a vivir como se nos antoje. ¿Qué hacemos portándonos bien? ¿Qué hacemos siguiendo la divina voluntad? Voy a darle vuelo a la hilacha en este mundo y después abuso de la misericordia de Dios y que me salve, que me lleve al cielo cuando Él quiera. Pero lo bailado ya nadie me lo quita. Perdón, eso es satánico. Dice Marta, o sea que no debemos sentirnos pecadores. No, si ya se confesó el pecado, si ya fue perdonado, no volver a recordar. Volver a recordar el pecado quiere decir desconfiar de la misericordia y del perdón de Dios. Quiere decir volvernos a ensuciar con el pecado. Porque cada vez que yo peco, me agrada el pecado, me gusta el pecado. Y cuando lo traigo de nuevo a mi mente, perdónenme, digan lo que digan, y aunque digan, ay, qué bárbaro, qué cosa tan terrible, pero el gusto nadie me lo quita. Me vuelvo a ensuciar en el pecado. Pecado perdonado en el sacramento, pecado que Jesús olvida, no olvida, destruye. Porque ese pecado se quedó en el sepulcro. Ese pecado se quedó ahí en el sepulcro, y en el momento que Jesús resucita con nuestra vida, pero la vida ya celestial, una vida totalmente diferente de la vida que quedó enterrada, una vida glorificada. Dice Marta, privación y desapego no es lo mismo. La privación, bueno, la privación en cierta manera a veces puede ser forzada, como Jesús que privaba a Luisa de su presencia. El desapego es ya no quiero esto, ya no me interesa esto. Padre Dengo manda bendiciones y saludos en el divino querer. Gracias, Padre. Dice José Luis, ¿está bien en lugar de decir Señor, ten piedad en misa, quiero tener piedad de ti, o debo respetar lo que se dice, aunque no lo sienta? Yo pienso que dentro de la iglesia, dentro de las funciones de la iglesia, no debemos querer meter cosas que no vayan con todo. O sea, vamos a respetar la liturgia tal y como es. Yo debo entender que el pedir misericordia es estar, no sé cómo decirlo, estar dudando de lo que Jesús hizo. Cuando yo veo un crucifijo y yo llego, me acerco y le digo, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Si Jesús en ese momento me contestara, me diría, ¿qué misericordia quieres que te dé? ¿Qué perdón quieres que te dé? ¿Que no me ves? ¿Que no ves cómo estoy? Estoy aquí por ti, tengo los brazos abiertos, clavados en la cruz para no poderlos mover, para que tú llegues y me tomes. No lo puedo impedir, es más, quiero que vengas y lo tomes. Yo creo que eso es casi una burla lo que estamos haciendo. El problema es que no hemos entendido esto. Entonces lo hemos puesto en el sentido de, Señor, perdónanos. Está bien, pero hay que ir modificando nuestra mentalidad y hay que ir entendiendo que ahora el que debería de perdonar somos nosotros. Porque nosotros somos los que tenemos a Jesús clavado en la cruz. Mi forma de vivir, mis actos, mis pecados son los que no permiten que Jesús descanse de la cruz. Mis obras son las que flagelan a Jesús. Por lo tanto, Jesús es el que me diría, hijo, perdóname tú a mí, ya no me hagas sufrir, deja de pecar. Ven, tómame, hazme tuyo y deja de pecar y bájame de esta cruz. Dice Jenny,
Mi esposo, después de 22 años de casado, se fue con otra persona. ¿Cómo debo vivir este proceso en divina voluntad? Usted sigue siendo la esposa, no importa lo que él haga. Usted debe seguir cumpliendo las funciones de esposa en su casa. O sea, si tiene hijos, usted tendrá que ocupar el lugar de él y mantener esa casa y mantener su papel y todo, y mantener esa relación como si él estuviera con usted, porque usted sigue siendo esposa. Usted tiene ahora más obligación porque el sacramento nos obliga a buscar la salvación del cónyuge. Cuanto más ahora que su cónyuge está en peligro de pecado mortal. Bueno, no en peligro, está en pecado mortal y está en peligro de condenación de su alma. A usted le toca el ofrecer todos sus actos en la divina voluntad por él y por todos los que estén como él. Le toca pedir y ofrecer sus actos por ella, por la persona que está conviviendo con él, porque es otra alma por la cual Jesús vino a morir y que necesita salvarse. Jesús quiere que se salve. Por lo tanto, usted debería de también perdonar y actuar por ellos. Esa sería la manera de vivir este momento en la divina voluntad. Dice Lucy, hace un rato me di cuenta que estuvo en vivo en el Face. ¿Lo van a seguir haciendo? ¿Y a qué hora y qué días? Todos los ¿cómo se llaman? Los lunes, los miércoles, a esta hora de 8 a 9, ¿sí? Y siempre vamos a tratar de hacerlo siempre. Dice, cuando ya vivamos plenamente en la divina voluntad, ya no habrá necesidad de confesarnos porque no pecaremos, porque Jesús vivirá en nosotros, ¿correcto? Bueno, si se llega a una vida así total en la divina voluntad, el sacramento de la confesión ya no sería utilizable. Pero como desgraciadamente no solamente existe un pecado mortal, sino a veces pecados veniales o pecados veniales involuntarios, defectos de nuestra naturaleza, sería conveniente recurrir al sacramento de la confesión para renovar la gracia de vez en cuando. O sea, no omitirlo totalmente, ¿no? Dice Perla, entonces para Dios no hay tiempo, aunque todavía no estábamos en este camino de la divina voluntad. Nuestros familiares ya fallecidos estarán con nosotros en el reino. Sí, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de poder actuar para ellos, poderlos poner a ellos en esto. Y no se nos olvide que el alma que vive en la divina voluntad es la que va a llevar la circulación a todos los miembros, a todos los integrantes de la patria celestial, todo lo necesario para hacerlos crecer a debida estatura. O sea, que no se queden en una santidad inferior, sino que todos más o menos puedan tener esta misma santidad, aunque sin los bienes. Pero de que vamos a reconocernos, sí. Ya no vamos a tener estos lazos tan fuertes que existen aquí de familiaridad. Pero de que nos vamos a reconocer, por supuesto. De que vamos a vivir todos allá, por supuesto que sí. Dice Sofía, ¿cómo puedo pedir en la divina voluntad la sanación psicológica, física, espiritual de un miembro de la familia? Como lo hemos estado diciendo, la única manera es pedir el reino. Ya no hay otra cosa. Pero en el reino estamos pidiendo todo. Así que ahora hay que recordar algo que es importantísimo. Los únicos que pueden pedir el reino son las almas que poseen el reino. Así que para poder pedir esto, es necesario que nos esforcemos en vivir y en poseer este reino. Si no lo poseo, si no lo vivo, puedo pedirlo, sí, pero no lo voy a conseguir. Dice Liz, ¿será que Dios escoge cada alma en una familia para su salvación?
Me imagino que la pregunta es un alma por familia. Bueno, probablemente, o sea, un alma por familia, un alma por ciudad, un alma por nación. En fin, Dios escogerá. Hay familias que tienen varias almas que están viviendo esto. Hay familias que no tienen ninguna, pero a lo mejor el vecino sí lo está viviendo. En fin, así es. Dice Verónica, para olvidar los pecados hay que pedir una gracia para sentir el perdón. La gracia para sentir el perdón es la confianza y la fe. Si yo tengo la fe y la confianza de que Dios me perdona, perdón, pero ya no necesito más, porque el dudarlo es de mi voluntad. Dice Liz, cuando se refiere a que el Señor salva a la familia, pero si hay familia que pertenece a los hermanos separados, ¿también se salvarían? Por supuesto que sí. Este es un tema que a veces tiene muchos, ¿cómo diríamos?, contras. Pero los hermanos separados, de alguna manera, también se van a salvar. Esto yo lo dejaría para otra vez y le prometo, en la próxima vez, el leerle algunas líneas de que Jesús habla de los hermanos separados para ver cómo los toma Jesús. Entonces le vamos a pedir aquí a nuestro floor manager que nos recuerde, y en la próxima programa le voy a leer algo sobre esto. Gabriela dice, una persona que dice que Dios no existe, pues ojalá lo conozca. Si Dios pronto. fuera tan perfecto, no pudo haber creado una creación tan deplorable, que lo cuestiona tanto como somos nosotros. O sea, su misma perfección lo impide. Perdón, pero yo creo que este es un tema que habría que tratarlo con más detenimiento. Pero yo le diría que la perfección de Dios es haber creado un mundo imperfecto. Esa es la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque si la finalidad de Dios es tener a una criatura capaz de vivir su vida y de unificarse a Él para vivir su vida divina, debe ser una criatura que sea total y absolutamente semejante a Él. Que son las palabras que se dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dentro de esa imagen y semejanza, si Dios nos hubiera hecho perfectos sin la posibilidad de fallar, Dios nunca hubiera tenido a esa criatura para relacionarse con Él en amor, porque seríamos robots, seríamos muñecos, no tendríamos opción. Y Dios lo que quiere es un ser igual a Él, y Él es libre. Y para que la libertad se ejerza, se necesita algo que se llama libre albedrío, que es la capacidad y la posibilidad de poder escoger entre una y otra cosa. ¿Qué necesitaba Dios? Y lo que quería Dios era darme su vida para que yo viviera mi vida, pero libremente. Lo que necesitaba era dotarme con todo lo necesario para poder llevar una vida, pero una vida sin Él. Y esa es nuestra voluntad humana, esa es nuestra inteligencia humana, esa es nuestra memoria humana. Eso es lo que Dios creó, la perfección. Pero dentro de esa perfección existía la posibilidad de fallar, porque ahí estriba la perfección de Dios, en que el hombre tiene que ser igual que Él, pero libremente. El hombre falló, y el hombre ha tenido todo este desvarío. Y ahora culpamos a Dios, pensamos que Dios no puede existir, o pensamos que Dios es culpable de todo ¿cómo diríamos?, desorden, que es la voluntad humana sin la unión con la divina la que lo ha provocado.
por favor, no seamos ciegos y tratemos de pensar un poquito. Si Dios hubiera creado todo perfecto, así, pero perfecto a nuestro modo de ver, este mundo no existiría. Porque Dios nunca habría tenido lo que Él habría deseado, que es un ser con quien relacionarse. Entonces, lo que nos parece imperfecto es el resultado de la voluntad humana que le fue dada al hombre para decir sí y ser libre igual que Dios. Dijo no, de acuerdo. Y el hombre ha hecho todo un desbarajuste de este mundo. Pero no hagamos conjeturas a la ligera. Piensen, por favor. Sí, pero luego pregunta, ¿por qué hay terremotos, erupciones, inundaciones, hambruna? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En su lugar. En la naturaleza, Dios creó una naturaleza perfecta. Y, perdón, pero una erupción es benéfica. Un huracán es benéfico, porque acarrean a la tierra, el huracán acarrea a la tierra todas las sales y todos los minerales que contiene el agua de mar, y eso es para abonar la tierra. Un terremoto es mover las capas, estas capas que hay en la tierra, y son capas que se tienen que ir regenerando. O sea, lo de abajo va subiendo y lo de arriba se va hundiendo para irse regenerando. Simplemente lea un poquito de geología. Todos los desastres naturales, nosotros le llamamos desastres naturales, o sea, ocurren con una finalidad perfecta para el hombre. Pero el hombre se ha ido a establecer en lugares donde no debería de haberse establecido. Y sobre todo, perdió su unión con Dios y ahora su naturaleza humana ya no responde a las cosas naturales que Dios le dio. Un ejemplo muy sencillo. En cualquier desastre natural, los animales no sufren. Los pájaros, las aves se van. Los animales huyen a partes seguras. ¿Por qué? Porque su instinto, que es la forma de reaccionar a las leyes que Dios les puso, les avisa, cosa que al hombre ya no, por estar separado de él. Por favor, vamos a pensar un poquito y no culpemos, no hagamos conjeturas por la acción del hombre. La acción del hombre lo ha separado de la divinidad. Y por favor, piense también un poco. Sí, no sé qué sea usted, pero le voy a pedir de favor que se entere de cómo funciona su organismo. Y después de tener una leve idea de cómo funciona su organismo, trate de pensar si ese organismo se pudo hacer por la casualidad. Y si dice que sí, entonces trate de entender cómo funciona el universo. Y verá que donde hay una ley, porque el mundo se rige por leyes, el universo se rige por leyes, nuestro organismo se rige por leyes, donde hay una ley hay un legislador. No puede haber ley sin legislador. Así que por favor, piense. Pues, bueno, ya nada más pone que porque muere mucha gente buena en esos. Ya está. No hay más. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos agrada mucho este interés y esta comunicación. Y pues no nos queda más que agradecerles y agradecerle a Alejandro que haya estado con nosotros. A usted, doctor. Y bueno, nos vemos aquí el próximo miércoles.